Eran pequeños, lentos y para muchos completamente decepcionantes. El Barcelona de 2008 era el último equipo que imaginarías dominando Europa, mientras el Real Madrid y el Manchester United estaban llenos de estrellas, millones y egos gigantes. El Barça parecía un grupo de chicos de la cantera jugando en una liga que les quedaba grande, sin físico, sin experiencia y sin intimidar a absolutamente nadie. Si te apasionan estas historias épicas del fútbol, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún capítulo de la historia del deporte. Venían de una temporada humillante con el vestuario dividido, un Ronaldinho apagado y un joven Messi que se lesionaba constantemente. El imperio que se había construido desde 2003 se estaba cayendo a pedazos frente a los ojos del mundo. Fue entonces cuando la directiva tomó la decisión más arriesgada de su historia, entregarle el mando a un entrenador que nunca había dirigido en primera división. Pep Guardiola, un culé de sangre pura, conocía el ADN del club, pero su currículum era casi inexistente para un reto de esta magnitud. Lo que sucedió después no solo cambió al Fútbol Club Barcelona, sino que cambió la forma en que entendemos el fútbol para siempre. En 2008, el equipo no era temido, era cuestionado y caminaba por el borde del abismo sin una identidad clara. Hacía solo 2 años habían levantado la Champions con Ronaldinho sonriendo, pero esa sonrisa se había transformado en apatía y falta de compromiso. Terminaron terceros en la Liga, a una distancia humillante de 18 puntos del Real Madrid, perdiendo el respeto de sus rivales y de su propia afición. Ronaldinho ya no desbordaba. Deco discutía más de lo que corría, y Thierry Henry parecía un extraño en su propio jardín. Incluso Samuel Eto'o, el guerrero del área, ya no brillaba con la misma intensidad de sus primeros años en el Camp Nou. Messi, aunque era ágil y talentoso, era demasiado frágil físicamente para cargar con el peso de un vestuario roto por los clanes internos. Los entrenamientos habían perdido su chispa competitiva, la disciplina se había relajado y el hambre de gloria parecía haber sido reemplazada por la complacencia. El golpe final llegó en las semifinales de la Champions contra el Manchester United, donde dominaron el balón pero no el partido. Una volea de Paul Scholes acabó con el sueño europeo y dejó en evidencia que tener la posesión no servía de nada sin una intención clara. Frank Rijkaard, el arquitecto de la gloria anterior, estaba agotado, sin soluciones tácticas y sin la energía necesaria para reconstruir las ruinas. La prensa hablaba del fin de un ciclo, los aficionados silbaban con amargura y la directiva sabía que se necesitaba una cirugía radical. Si no actuaban de inmediato, el Barcelona se convertiría en un gigante caído, un simple recuerdo de lo que alguna vez pudo ser. Nadie en Europa les tenía miedo y los equipos más modestos de España empezaban a ver al Camp Nou como un terreno fértil para puntuar. Despedir a Rijkaard era solo el primer paso de un proceso doloroso que pocos se atrevían a liderar realmente. El dilema era encontrar a alguien capaz de gestionar un vestuario lleno de egos heridos y estrellas millonarias bajo una presión mediática brutal. Sí, los nombres que sonaban eran los de siempre, técnicos consagrados con experiencia internacional y mano dura para controlar el caos existente. Sin embargo, la elección de Pep Guardiola, con solo 37 años y una temporada en tercera división, fue recibida con una mezcla de burla y escepticismo. La prensa explotó calificándolo como demasiado joven e inexperto para una tarea que parecía destinada al fracaso absoluto. Muchos lo veían como un parche romántico, un símbolo del pasado que no tenía las herramientas para construir el futuro del club. Pero Guardiola no llegó para negociar con el pasado, sino para imponer una cultura de trabajo que no admitía concesiones de ningún tipo. Su primer golpe fue inmediato y brutal. Ronaldinho y Deco, los dos grandes pilares del equipo, estaban fuera de sus planes. Fue una declaración de intenciones que dejó a todos en shock. El talento sin esfuerzo ya no tenía lugar en su proyecto. Muchos pensaron que Guardiola estaba loco al deshacerse de los jugadores que habían cambiado la historia reciente del club de manera tan drástica. Pero Pep no estaba construyendo sobre la nostalgia, sino sobre la disciplina táctica y el compromiso total con la camiseta. En su primera rueda de prensa, lanzó un mensaje que atravesó el vestuario como una bala. Aquí solo jugarán los que tengan hambre. Además, redefinió las jerarquías internas al declarar a Messi como el eje absoluto del proyecto, por encima de figuras consagradas como Henry o Eto'o. Esta decisión generó tensiones iniciales, pero también dotó al equipo de una dirección clara y un objetivo común por el cual luchar. Guardiola no tenía miedo a fallar y sabía que su carrera podría terminar antes de empezar si su revolución no daba resultados inmediatos. Desde el primer día, los entrenamientos dejaron de ser una rutina aburrida para convertirse en un laboratorio de alta precisión táctica.
Cada ejercicio tenía un propósito específico: rondos, posicionamiento, pases en espacios reducidos y sobre todo la presión asfixiante tras la pérdida del balón. Implantó la famosa regla de los 6 segundos. Si perdías la pelota, tenías ese tiempo exacto para recuperarla o retroceder en bloque. ¿Crees que algún otro equipo podrá repetir una gesta igual o el fútbol moderno ya no permite tales revoluciones? Déjanos tu opinión en los comentarios, los estamos leyendo todos. Para Pep, quien tiene la pelota controla el partido, y quien controla el partido es quien realmente gestiona el miedo del rival. Y un Messi comenzó a jugar en una posición nueva, el falso 9, que desconcertaba a las defensas y le permitía explotar su visión de juego. Eto'o, que finalmente se quedó, recuperó su instinto asesino y comenzó a marcar goles con una frecuencia aterradora para cualquier portero. El punto de inflexión definitivo ocurrió el 2 de mayo de 2009 en el Santiago Bernabéu, en una de las noches más memorables del fútbol. El Barcelona no solo ganó, sino que humilló al Real Madrid con un 2-6 histórico que dejó al mundo del deporte en completo silencio. Fue una exhibición de fútbol total donde Xavi dictaba el ritmo, Iniesta rompía líneas y Messi ejecutaba con una frialdad casi quirúrgica. Aquella victoria no fue solo por los puntos, fue una destrucción de las certezas del rival y una declaración de guerra al resto de Europa. Pocos días después, y aunque el destino los puso a prueba en Stamford Bridge contra un Chelsea que defendía como si su vida dependiera de ello. El Barça enfrentaba una resistencia física brutal, con jugadores como Drogba y Lampard presionando cada centímetro del campo londinense. Al minuto 9, un golazo de Essien puso al Barcelona contra las cuerdas y los dejó virtualmente eliminados de la competición más importante. Lo que siguió fue una batalla psicológica agotadora, con el Barça teniendo el balón pero chocando constantemente contra un muro azul impenetrable. Parecía que el sueño de Guardiola se desvanecería a pocos segundos del final, confirmando los miedos de los escépticos. Pero en el minuto 93 ocurrió el milagro. Un balón rechazado llegó a los pies de Messi, quien asistió a Iniesta para un disparo eterno. El iniestazo, al ángulo de Petr Cech, desató una locura colectiva y selló el pase a la gran final de Roma de forma dramática. El equipo ya no solo era un grupo de artistas, ahora habían demostrado que también sabían sufrir y ganar en las condiciones más adversas. Antes de la final europea, el Barcelona ya había asegurado la Copa del Rey tras golear al Athletic de Bilbao con una remontada espectacular. Aquel 4-1 en Mestalla fue la confirmación de que este equipo no se rendía ante la adversidad y que su arsenal ofensivo era inagotable. Con la liga prácticamente en el bolsillo, solo quedaba un obstáculo para alcanzar la gloria máxima: el Manchester United de Sir Alex Ferguson. El 27 de mayo de 2009, el Estadio Olímpico de Roma fue testigo del choque entre los dos mejores equipos del planeta en ese momento. Y que el United llegaba como campeón defensor, con un Cristiano Ronaldo en su mejor nivel y una estructura física imponente. El Barça, en cambio, llegaba con bajas sensibles en defensa, lo que obligó a Guardiola a improvisar con Yaya Touré como central. Los primeros 10 minutos fueron un asedio constante del Manchester United, con Cristiano Ronaldo probando los reflejos de Víctor Valdés en varias ocasiones. Sin embargo, en el minuto 10, una jugada individual de Iniesta permitió que Eto'o recortara a Vidic y definiera al primer palo. Ese gol cambió el guión del partido, quitándole la iniciativa al equipo inglés y entregándole la batuta a los maestros del mediocampo azulgrana. A partir de ahí, el partido se convirtió en una exhibición de posesión y control que dejó a Ferguson sin respuestas tácticas en el banquillo. En que el United corría detrás de sombras mientras Xavi e Iniesta tejían una red de pases que parecía no tener fin. El clímax llegó al minuto 70, cuando Xavi lanzó un centro preciso que Messi conectó de cabeza, elevándose de forma inverosímil sobre los gigantes centrales. Con el pitido final, el Barcelona de Pep Guardiola hizo historia al conquistar el primer triplete para un club español: Liga, Copa y Champions. Pero lo más impresionante es que lo lograron con 7 titulares formados en la cantera, validando el modelo de la Masia ante el mundo. La revolución no se detuvo ahí, ya que en los meses siguientes ganaron las 2 Supercopas y el Mundial de Clubes. En Abu Dhabi, frente a Estudiantes de La Plata, el equipo estuvo a punto de perder la oportunidad de lograr el sextete perfecto. Un gol de Pedro en el minuto 88 forzó la prórroga, donde Messi, con un remate con el escudo, selló el 6º título del año. Fue un momento místico, como si el destino hubiera decidido que ese equipo debía alcanzar la perfección absoluta de cualquier manera posible.
Nadie en la historia del fútbol había conquistado todos los trofeos disputados en un solo año natural hasta ese legendario 2009. Aquella temporada no solo llenó las vitrinas del club, sino que inspiró a una generación entera a creer en un fútbol basado en la técnica y la inteligencia. El Barcelona de 2009 no solo fue un equipo ganador, fue un legado viviente que demostró que la identidad puede vencer al dinero. Hoy, cuando miramos atrás, entendemos que lo que hizo Pep Guardiola no fue solo una racha de buena suerte o tener a los mejores jugadores, fue la construcción de un sistema donde cada pieza funcionaba en armonía para alcanzar una meta que parecía imposible. Se convirtieron en el equipo más aterrador de la época, no por su fuerza bruta, sino por su capacidad de someter al rival a través del talento. Si esta historia te ha recordado por qué amas el fútbol, suscríbete para más contenido épico y comparte este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del deporte que nos apasiona.